presentar este proyecto de ley para que se pueda agilizar lo que es el tema del combustible para los próximos 90 días. Bueno, ayer se aprobó en grande y en detalle en la Cámara de Senadores y quien nos va a hablar sobre este tema es Carlos Alarcón. Él es diputado de Comunidad Ciudadana, a quien le Y damos diputado electo también, por electo. unidad. ¿M? Exacto, diputado electo además, perdón, me O sea que olvidaba de seguirá ese directo. detalle. Está Comunidad Ciudadana y ahora es diputado electo de unidad. Sí, Carlos, y bienvenido, buen tiene día. mucho trabajo Todo este trabajo todavía. por delante, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy buenos Marcelo y días. Lorena? Buen día. Muy buenos días, Marcelo, Lorena. Un cordial saludo para ustedes y toda la audiencia. Queríamos conocer un poco más de este detalle sobre la aprobación en Senado de este proyecto de ley cruceño, que es para que se pueda garantizar el suministro de combustible. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados también para su revisión, ¿correcto? Sí, bueno, esto lo han presentado de manera muy urgente y rápida. Todavía no lo hemos visto en diputados, pero por lo que sabemos de los medios de comunicación, trata de agilizar el descarguío directamente en los surtidores de los camiones que están varados para hacer la entrada en Palmasola, en la refinería. Entonces es una medida paliativa que de 90 días, aproximadamente de 3 meses, para tratar de dar una respuesta rápida y urgente al problema del desabastecimiento de diésel y gasolina. Todavía no lo hemos visto porque ha sido muy rápido esto. Ayer recién entraba al Senado, entonces esperemos que entre el día de hoy y de mañana en diputados ya tengamos un tratamiento específico del proyecto. Bien, entonces hoy día o mañana va a ser crucial esa reunión o esa sesión de diputados para ver este tema. Efectivamente, no lo han visto todavía en diputados, no tienen una idea clara, pero efectivamente es una propuesta que ha hecho el Comité Cívico de Santa Cruz, que es junto con algunos asambleístas de oposición, pero que ha tenido buena respuesta en el Senado, porque realmente la situación, Carlos, es muy delicada, ¿no? Con todo lo que está pasando. Sí, asumimos que va a tener la misma respuesta en diputados. Ahora, los que manejan la agenda y el control de los tiempos son los diputados que responden al gobierno, ¿no? Ahí tenemos el presidente de la Cámara, Omar Yura, que es el hombre de confianza de Luis Arce, y él es el que modula los tiempos y las convocatorias. Entonces, esperemos que de parte de los diputados del gobierno tengan una respuesta inmediata a este proyecto de ley que se aprobó en el Senado. Claro, y es importante, ¿no?, que se pueda tener ya los resultados lo antes posible. ¿Se tiene tal vez previsto para cuándo ya se podría tener un resultado sobre el análisis que se tiene que hacer en la Cámara de Diputados para este tema? Esto, cuando llegue del Senado, que ha de llegar en el transcurso del final de la tarde de ayer, se deriva a una comisión en diputados. La comisión hace su informe y sobre la base de ese informe se lo trata en el pleno de la Cámara. La diferencia con el Senado es que en el Senado, en la dispensación de trámite, se puede obviar el tratamiento en la comisión. Lamentablemente el reglamento en diputados ahí exige que se lo traten en comisión y prácticamente no ha habido un proyecto de ley que se haya exceptuado del trabajo en la comisión. Pero si hay voluntad política, claro, eso se lo puede hacer en el transcurso de breves horas, digamos, en la comisión y acto seguido hacer una convocatoria de urgencia para tratarlo en el pleno de diputados. Nuestro jefe de bancada, Enrique Urquidi, está a cargo de agilizar esos pormenores y de todo depende ahora de la voluntad política del gobierno, porque como les digo, los que manejan las comisiones y la presidencia son diputados y diputadas que responden a Luis Arce, ¿no? Claro. Y esto es urgente, ¿no? Se tiene que tratar urgente, se aprobó sí en Senado y ahora en diputado. Otro tema que también es urgente y se ha venido hablando hace ya bastantes meses atrás, incluso por la preocupación, ¿no?, que tiene la gente para poder cancelar los pagos, deudas, ¿no?, correspondientes que se tengan en las diferentes entidades bancarias. Es en ese sentido también que en la Cámara de Senadores se aprobó la ley de diferimientos de créditos bancarios, se habla también sobre la suspensión de embargos, entre otros aspectos. Ahora también tiene que pasar a diputados para su revisión, ¿es correcto? No, esta ha sido a la inversa. A la Cámara de origen hemos sido diputados
con la sanción que se ha dado en el Senado, ya Claro. corresponde la promulgación a cargo del presidente. Bien, ¿cómo ve usted esa norma, así brevemente? Porque queremos entrar también al tema, al fuerte de Carlos Alarcón, que es el tema de bot trading, ¿no? Perdón, se cortó la ¿Cómo última ve pregunta. este tema del diferimiento de créditos? ¿Tiene observaciones la oposición sobre este tema en realidad, no? Bueno, yo señalé que una medida de estas características le correspondía hacerla al nuevo gobierno dentro de un plan integral de medidas de emergencia para resolver la crisis económica, porque ustedes saben que si se van tocando de manera aislada variables económicas como las del sistema financiero, eso puede ser el remedio peor que la enfermedad. Entonces, que ese tema debería ser resuelto de una manera integral, de un plan coherente, no estratégico que haga el próximo gobierno, que ya se va a posesionar el 8 de noviembre, para que tenga una respuesta de la crisis económica ajustando todas las variables que correspondan. No me parecía adecuado que a los últimos días de salida el gobierno de Arce esté tomando estas medidas económicas que pueden inclusive agravar la crisis, ¿no? Uh-huh. Eso tendrá que verlo el nuevo gobierno en función a cuál sea el programa y la propuesta y el plan de emergencia que tiene para el país para resolver la crisis. Esa era la observación, digamos, de contexto que yo hice, y que el tema este de las moratorias siempre es conveniente que los bancos los manejen caso por caso, ¿no? Porque hay deudores que están dispuestos a pagar, hay otros que tienen problemas, y los bancos siempre han estado haciendo planes. El propio gobierno de Arce ha sacado decretos para hacer planes de moratoria en función a la atención de cada caso. Pero lo más importante es que una medida de estas características, que puede tener un efecto estructural en la economía y en el sistema financiero, debería hacerlo el próximo gobierno, ¿no? Para que esté en consonancia con las otras medidas que tomen otras áreas sensibles de la economía. Claro, porque sobre este tema, ¿no? Hay algunas observaciones incluso por parte de, claro, los prestatarios, ¿no? De la ciudadanía, donde dicen, vamos a volver al tema de lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Nuestros créditos, en lugar de ir disminuyendo, van a seguir aumentando, y es como... es la historia de nunca acabar, ¿no? Y dice que esto también tiene que ser controlado y regulado por la ASFI. ¿Usted coincide en lo que dicen? Sí, obviamente ahí hay una preocupación del lado de los prestatarios, pero también hay otra preocupación del lado de los propios ahorristas, porque a veces por la mala información se considera que el patrimonio en el 100% de los bancos es de los dueños de los bancos, y esto no es así. Solamente el 10% de los recursos con los que trabajan los bancos pertenecen a los accionistas, pero el 90% pertenecen a los ahorristas, a los depositantes. Entonces, en la dinámica de los préstamos, de los pagos y las devoluciones, tú necesitas contar con el dinero de los propios ahorristas para seguir dando préstamos también de carácter social a otros ahorristas que los requieran, y necesitas plata para devolver los depósitos a ahorristas que quieren que sus depósitos se les devuelva. Entonces, no es tan sencillo decir hacemos moratorias bancarias generales, absolutas, por tanto tiempo, porque eso también puede generar hasta problemas en el banco para cumplir adecuadamente sus compromisos con los que ya han depositado y les tienes que devolver el dinero, o con los nuevos prestatarios que necesitan préstamos con carácter también de urgencia y de característica social. Entonces, aquí hay un efecto en cadena, ¿no? Y ese es un tema que también tiene que ser adecuadamente dimensionado. Por eso es importante que esto lo haga el próximo gobierno en base a un plan integral de emergencia para resolver la crisis económica. En este caso, a días de irse del gobierno, están sacando un montón de leyes que no corresponden que las adopte un gobierno cuando ya está prácticamente de salida y sin ninguna legitimidad con el voto del 17 de agosto. No nos olvidemos que el 17 de agosto el más de 96 parlamentarios que tenía, ahora ya tiene 10 en la nueva Asamblea Legislativa, es decir, los 3 candidatos del MAS han tenido una rotunda derrota en las urnas, y ahora están queriendo arreglar cosas estructurales que no corresponde que lo hagan ellos, ¿no? Eso ya tiene que ser la nueva Asamblea y tiene que ser el nuevo gobierno, porque también, por ejemplo,
en esa sesión se aprobó otra ley donde se están legalizando los loteamientos, los avasallamientos, las usurpaciones de la propiedad pública y privada. Yo pedí que se incorpore un párrafo 2 en el artículo 1 de esa ley para que se disponga que no se aplicaría esa ley de regularización del derecho propietario en los casos de avasallamiento, loteamiento, despojo, usurpación de la propiedad pública y privada, pero están a la ligera, de manera totalmente apresurada, ¿no? Están aprobando estas leyes porque se han reunificado los demás, es decir, hasta hace poco estaban enfrentados en una guerra intestina y ahora están en un amor idílico, un amor eterno, ¿no? Están votando nuevamente con la aplanadora y con el rodillo parlamentario todas las leyes a último momento y no hay el cuidado ni el tiempo suficiente para analizarlas adecuadamente. Justamente ahora está también en la próxima sesión de diputados, se trataría el tema de la elección de Contralor, ¿no? ¿Cómo ha caído esto entre la oposición, Carlos? Para el país un desastre, porque es en la sesión de la tarde del Pleno de Diputados y Senadores que la ha convocado el vicepresidente de manera intempestiva, sorpresiva, para las 2 de la tarde. Hoy esta tarde a las 2, con el objetivo de tener un contralor que esté al servicio de la impunidad de la corrupción de los gobiernos del MAS, ¿no? Y no un contralor que esté al servicio de garantizar el manejo honesto, transparente de los recursos públicos de todos los bolivianos. Entonces, ellos están queriendo tener un contralor para la impunidad, y eso es totalmente inadmisible porque en teoría del derecho eso se llama el desvío de poder. Cuando tú dictas una resolución, una ley o un decreto que en las formas parece ser correcto, legal, en el contenido también, pero la finalidad es la que es ilícita, está desviada, porque en este caso la finalidad no es de interés público de tener un verdadero contralor del Estado que haga un trabajo de completa transparencia y control y fiscalización de las autoridades que manejan la plata de los bolivianos, sino el objetivo acá es el inverso, es un objetivo particular de cubrirles las espaldas a Luis Arce Catacora y al gobierno de Evo Morales en relación a todos los actos de corrupción que se han dado en esos gobiernos. Por esa razón, ya es una ley en la finalidad que nace viciada, y si insisten en el tratamiento y lograrían 2/3 de votos, entonces en la próxima asamblea nosotros vamos a revocar esta designación y vamos a hacer un nuevo proceso de calificación meritocrática y de designación de un contralor. Y además tendrán que rendir cuentas y asumir sus responsabilidades por esto el vicepresidente y aquella persona que se preste a este acto ilegal. ¿Es posible revocar eso en la siguiente asamblea? No escriben sobre piedra, en todo caso, ¿no? No, por supuesto, todo lo que este gobierno a días de salida lo está haciendo a las patadas y lo está haciendo mal, y lo está haciendo para generar corrupción, como el Fondo Proleche, por ejemplo, que ese es para seguir generando corrupción con el pretexto falso de ayudar a los productores de leche o a los industriales, o estos casos donde se trata de encubrir la corrupción y generar impunidad. En todos esos casos se los va a revisar y se los va a revocar o se los va a abrogar o anular. No, la nueva Asamblea Legislativa lo primero que va a hacer es revisar estas leyes de último momento, estas decisiones de último momento, y todas las que estén mal y que vayan contra los intereses de Bolivia y de la sociedad boliviana, se las va a dejar sin efecto. Ahora, son varios temas, ¿no?, los que queremos abordar, aprovechando que lo tenemos en este contacto. Actualizaciones también del caso Botrading, investigaciones, declaraciones también, ¿no?, por parte de esta funcionaria de Paraguay, entre otros aspectos. ¿Cómo está avanzando todo este caso? Carlos, Dorgatén Chacatao, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Nadie sabe dónde Nadie está. sabe qué ha pasado con Dorgatén, ¿no? Sí, primero que es una vergüenza que el presidente del Estado no destituya a un presidente YPFB que está prófugo, ¿no? Y que no está a cargo del timón de la nave de yacimientos que está ya está a la deriva y está a punto de naufragar. Entonces, eso es una irresponsabilidad enorme con el país, porque este señor además ha hecho abandono de funciones. O sea, en lugar de cumplir con esa orden de aprehensión y comparecer voluntariamente donde el fiscal, él elude la acción de la justicia
y hace abandono de funciones, y el ministro de Gobierno y el director de la FELCC no lo pueden encontrar, dice, no lo encontramos. Imagínense un presidente de YPFB que no pueda ser habido. No estamos hablando pues de Marcet, ¿no ve? De un narcotraficante que se ha fugado. Estamos hablando del presidente de la empresa más importante del país. Pero lo que más nos preocupa, además de este tema, y en el momento más crítico, además de desabastecimiento de diésel y de gasolina, pero lo que más nos preocupa es la forma como están encarando la investigación los fiscales de La Paz, que nos han anunciado hace 2 días que no han dispuesto alerta migratoria ni arraigo preventivo contra el presidente de YPFB, porque él se ha presentado voluntariamente a declarar. Eso será pues una razón justificada para no disponer tal vez una detención preventiva en la medida en que no haya riesgo de obstaculización. Él al seguir siendo presidente de YPFB ya hay riesgo de obstaculización y de manipulación en la investigación del caso y en la obtención de las pruebas. Pero lo mínimo que deberían haber hecho estos fiscales es disponer su alerta migratoria y su arraigo preventivo. Entonces nos hemos enterado por declaración de ellos mismos de que no han dispuesto esto con relación al principal involucrado del esquema de corrupción y daño al Estado, YPFB Botrading. Entonces van a tener también, si manejan este caso de una manera que no esté a la altura de lo que el pueblo de Bolivia requiere para luchar eficazmente contra la corrupción, también van a tener que dar explicaciones al país y a la nueva Asamblea Legislativa en su función de fiscalización. Y lo propio el fiscal general y el departamental de La Paz, que son los que tienen autoridad jerárquica y bajo el principio de unidad, deberían preocuparse de qué manera estos fiscales de materia están llevando adelante estas investigaciones que tienen un interés vital para la sociedad y para el pueblo boliviano. Si no ponemos un freno tajante y contundente contra la corrupción en la función pública, Bolivia no tiene futuro. Y una de las causas principales de la crisis económica, entre otras, es precisamente la mega corrupción que hemos vivido en estos largos 20 años de gobiernos de MAS. Ahora, dentro de todas estas investigaciones, ¿no? Incluso en estas horas también se dijo que la Fiscalía ordenó la aprehensión del ex vicepresidente de YPFB, justamente dentro de todo esto, lo que es el caso Botrading. También se habla de investigaciones y declaraciones por parte de aduana. ¿Qué sucede, por ejemplo, también con el caso de esta funcionaria en Paraguay, que está ligada además a este tema? Esa es otra iniquidad, porque sigue siendo la reina del directorio y de la presidencia de Botrading, donde esta señora ha prestado su nombre para ser una socia ficticia de YPFB Refinación, ha invertido $465 cuando se creó Botrading con el nombre de YPFB Internacional, y ha recibido su empresa ALC de servicios jurídicos y contables, ha recibido $133,000. Y siendo accionista minoritaria, la han puesto a ella y al abogado asistente también paraguayo de ella, los han puesto como los únicos directores de la sociedad, y hasta ahora esta señora sigue siendo la presidenta de Botrading, cuando ahora ya ni siquiera es accionista minoritaria, ¿no? Porque ha traspasado sus acciones de manera fraudulenta a un gerente de YPFB, Julio César Camargo Pérez, que intervino como particular en el Paraguay, les regaló sus 3 acciones y él después de un año le transfirió a YPFB Logística en $117,000. O sea, es una barbaridad todo lo que han hecho con Botrading, y esta señora, en lugar de destituirle inmediatamente, sigue siendo la privilegiada de YPFB, del señor Dorgatén, o sea, y le siguen dando contratos a Botrading en la cabeza de esta señora, en la representación de esta señora. Y todavía tiene el tupé de decir que Botrading se sujeta a las leyes paraguayas y a las autoridades paraguayas y no a las leyes y a las autoridades bolivianas. Entonces, ¿dónde está pues la autoridad del presidente del Estado? Debería ordenar inmediatamente a YPFB destituirla, disolver y liquidar Botrading en el Paraguay, y que se hagan los juicios penales en el Paraguay y que se continúen los que están en Bolivia. Entonces, todo este manejo es un desastre total de Botrading, y esperemos que de una vez por todas los fiscales de La Paz a cargo de esto se pongan a la altura de las circunstancias que demanda y exige el pueblo de Bolivia.
Bien, también bueno, hay declaraciones de la gerente y hay una cantidad de cosas que están pasando, pero que como que es una investigación que está en la superficie, pero que no entra al fondo. Esa sensación deja lo que está haciendo el trabajo de la fiscalía. ¿Comparte este criterio? Sí, totalmente, porque están viendo temas accesorios, digamos, que están relacionados, pero están descuidando los temas principales, ¿no? Acá el tema principal es que hay un esquema sofisticado de corrupción y de daño al Estado y también de sobreprecios que tienen que ver con la actuación coordinada y sincronizada desde las más altas cabezas, inclusive del gobierno, hasta el presidente de YPFB y los gerentes de YPFB Refinación, YPFB Corporación y Logística. Y ellos lo están viendo como temas aislados, ¿no? Están preocupados de ver este contrato o este otro, cuando este es un esquema integral donde el monto total de esos 12 contratos que ha manejado BoTrading pagados por YPFB son 776 millones de dólares. De este monto, el 85%, el proveedor del combustible ha sido una intermediaria llamada Corporación Primax, que está en el Perú. Resulta que BoTrading decía que Dorgaten decía que la gran maravilla de BoTrading era que había eliminado los intermediarios, y resulta que más bien ha aumentado los intermediarios, porque BoTrading es intermediaria para YPFB, Corporación Primax es otra intermediaria. Entonces YPFB está pagando doble costo y doble ganancia de manera totalmente innecesaria, con el único objetivo de que con el disfraz de BoTrading hace trato directo con estas 4 proveedoras que están en el exterior, porque si iría directamente, que le saldría más barato a comprar el combustible YPFB de estas intermediarias, tendría que hacerlas participar en un proceso competitivo, transparente, en competencia con otros vendedores. Y ahí podría ser que estas empresas no ganen porque haya otra que te ofrezca para Bolivia un precio menor y una mejor calidad de producto. Entonces, esta ha sido la maniobra fraudulenta, el esquema de corrupción y de daño al Estado. Usar a BoTrading como un disfraz para hacer tratos directos con otros intermediarios sin que se hagan competencias de venta para YPFB de manera competitiva en Bolivia entre varios vendedores. Bueno, muchas gracias, Carlos Alarcón. Siempre falta tiempo, Carlos, para tocar todos los temas. Este de BoTrading es muy amplio y vamos a seguirlo convocando para seguir hablando cada vez más a fondo de este tema y actualizando, ¿no? Porque realmente es un caso complejo y como delicado. Entonces hay que verlo punto por punto. Muchas gracias por estos minutos que nos ha dado y obviamente se viene entonces a las 2 de la tarde vamos a estar atentos a lo que ocurra en esa sesión de diputados por la tarde, o asamblea, ¿no? Asamblea. Sí, gracias a ustedes, Marcelo, Lorena, un cordial saludo y para toda la audiencia. Hasta el próximo contacto. Un gusto. Muchas gracias, que tenga bonito jueves. Bien, Antonio Condori está con Joel López, ¿me confirmas? Vamos con ese, adelante por favor. Joel.